Bueno, muy buenas noches o tardes. Espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a nuestra investigación que hemos hecho sobre la pobreza y la desigualdad mundial. Son fenómenos que aún en este siglo, el siglo XXI, siguen pasando. Son fenómenos que aún siguen siendo un gran reto a nivel mundial, ya que tenemos muchos lugares en el mundo que están sufriendo este problema. La estadística descriptiva se convierte en una gran herramienta muy clave para nosotros para poder organizar y transformar los datos en información que sea muy clara, que nos permita entender mucho mejor estas problemáticas y saber qué soluciones a nivel global se están dando para poder darle solución a este problema, ¿vale? El escenario y la situación que nosotros escogimos como la problemática es a nivel global la pobreza y la desigualdad que tenemos. Sabemos por los estudios que hemos realizado que más de 700 millones de personas viven con 2.15 dólares al día o que la mitad de la población sobrevive con menos de 6.85 dólares diarios. Todo esto le sumamos las crisis como la pandemia, conflictos armados y el cambio climático, que han hecho que estas brechas sean un poco más grandes a nivel social. El reto de nosotros era saber cómo analizar y comparar estos datos que están dispersos para poder comprender la gran magnitud de este problema. Para esto tenemos tres grandes incógnitas. Vamos con la primera. ¿Qué voy a hacer? En este momento, nosotros en nuestra investigación realizamos un análisis estadístico descriptivo sobre la pobreza extrema, la pobreza moderada y la desigualdad. ¿Cómo lo voy a hacer? Hemos recolectado y limpiado datos de varias fuentes, pero los más importantes que hemos tenido más en cuenta ha sido el del Banco Mundial y el de la ONU. Hicimos un análisis univariado que lo podemos mostrar en tablas, medidas de tendencia central, dispersión, gráficos. Hicimos también un análisis bivariado que hicimos relaciones entre el PIB y la pobreza, el Gini y la pobreza moderada. También utilizamos herramientas para llegar a un análisis, bueno, a una síntesis de resultado que es como el Excel y un dashboard interactivo en Power BI, que de esto estaremos hablando un poco más adelante con mis compañeros. ¿Qué debo saber? Para poder realizar esta investigación, nosotros estudiamos un poco lo que son los fundamentos de las estadísticas descriptivas, la media, la mediana, la desviación estándar, gráficos como histogramas y box plots. También conceptos de pobreza extrema, la pobreza moderada y la desigualdad. También manejamos herramientas como el Excel y el Power BI para poder realizar un análisis mucho más visual y más entendible y más fácil de que las personas puedan entender a simple vista más o menos cómo va este proyecto. En sí, este proyecto usa la estadística descriptiva como puente entre los datos y la realidad social, mostrando de una gran forma objetiva las regiones más afectadas, las que sufren de desigualdades estructurales, y cómo el crecimiento económico no siempre, ni en todos los lugares, nos garantiza una equidad. Igualmente, mis compañeros también hemos realizado varias presentaciones tanto del Power BI, de los datos y a resolver unas incógnitas más, una derivada de preguntas. Para presentar la solución del proyecto analizamos varias alternativas principales. En un póster, como podemos ver,
en un dashboard como vimos anteriormente. Bueno, nosotros elegimos nuestro dashboard porque nos permite mostrar los resultados de una forma dinámica, comparar las regiones y aplicar filtros para profundizar en los indicadores. Como podemos observar en este póster, funciona como un resumen visual del proyecto. Acá encontramos lo más importante, desde el planteamiento del problema hasta los resultados y conclusiones. La idea es que una persona lo pueda ver, entender de inmediato de qué trató nuestro trabajo, cuáles fueron los hallazgos más relevantes y qué conclusiones obtuvimos, sin la necesidad de leer todo el informe por completo. Lo apoyamos con gráficos, mensajes claves para que sea una forma lo esencial. Bueno, las ideas relevantes del proceso de aprendizaje fueron que pues durante el curso llegamos a estas ideas importantes y quiero resaltar, bueno, la estadística no es solo teoría, sino una herramienta la cual nos permite comprender fenómenos como la pobreza y la desigualdad. Aprendimos que la calidad de los datos son muy importantes ya que definen la calidad del análisis. Si los datos no son confiables, pues los resultados tampoco lo serían. Aprendimos que las medidas estadísticas como la media, la mediana o la desviación estándar nos ayudan a interpretar y comparar realidades complejas. También que los gráficos son muy útiles para comunicar evidencia y mostrar patrones que las tablas pues no revelan fácilmente. Finalmente, pues la estadística tiene un lado humano y pues detrás de cada número hay personas, comunidades que enfrentan desigualdades. Bueno, en cuanto a las conclusiones, confirmamos que la estadística descriptiva es fundamental para estudiar fenómenos sociales complejos. Identificamos que África y Asia del Sur concentran los niveles más altos de pobreza extrema, mientras que América Latina es la región más desigual. También vimos que la mayoría del PIB por capital ayuda a reducir la pobreza, pero no garantiza una distribución justa, porque en varios países aún persiste una gran desigualdad. Bueno, este proyecto nos enseñó que todos los datos no son simples números, sino una herramienta para reflexionar sobre la realidad y pensar en soluciones más humanas e inclusivas. Que hemos creado junto a mis compañeros Juan y Jennifer. em, Decidimos hacer unas bases de datos que acabamos de mostrar, las cuales contienen unos datos de pobreza en el mundo, como nos podemos ver. Acá está caracterizado por porcentaje y por promedio, con un pequeño análisis en cada columna de por qué las regiones tienen esos índices de pobreza y cuáles son como sus planes a mejorar. Acá podemos ver una tabla que es la de estadísticas de pobreza mundial. También realizamos una específicamente en Latinoamérica, como podemos ver. La fuente es del Banco Mundial y la CEPAL, también de la ONU. Todos estos datos los compilamos en tres archivos Excel. También incluimos salud y servicios en Latinoamérica con sus promedios. Esto va a una cobertura del 2022 al 2025. Después de analizar todos estos datos y bajarlos de fuentes confiables, procedimos a ingresar a Power BI y insertar esas tres tablas para comenzar a crear nuestro dashboard. Acá podemos ver pobreza Latinoamérica, pobreza Latam y salud y servicios. Acá están unificados los tres eh, archivos Excel eh, con sus conexiones respectivamente, como podemos ver, para que el dashboard funcione correctamente. Principalmente la portada, que es nuestro proyecto final de pobreza. Segundo, vamos a pasar a nuestra segunda pestaña, que es la pobreza mundial. Y acá podemos analizar la pobreza mundial por medio de cuatro gráficas. En sí, lo que acá nos indica es que África subsahariana es la más afectada por la pobreza. En 2022 tuvieron eh, cinco- 559 millones de pobres, seguido de Asia, que fueron 142 millones de pobres. En 2025, esto en África subsahariana subió a 586 millones de personas en la pobreza. Acá podemos, mediante este filtro, aplicar el promedio
Acá estamos en África. Acá está en América Latina, que fueron de total de 34.000 millones de personas en 2022, disminuyó en 2025, de lo que va de 2025 disminuyó a 32 millones de personas. Acá un pequeño resumen. Acá podemos ver, visualizar Asia, Meridional, Asia Occidental y el Pacífico, Europa, que Europa pues, se mantiene más o menos, Medio Oriente y Norteamérica, y Norte África. Este filtro nos puede dar el total del mundo de pobres y acá las personas de altos ingresos. Que como podemos ver en el planeta son 8 millones de personas de altos ingresos, que equivale al 1% de las personas. Eh, Acá está por millones. Estas dos gráficas demuestran el total de los millones. Acá podemos ver el porcentaje total en estas gráficas de pastel, que África es la región con más pobres en el mundo, como podemos ver en el 2022. Habían un 64%, subió en 2025 a 66%. Acá podemos irnos a la otra pestaña, donde enseñamos por Latinoamérica. Igualmente, acá está filtrado Colombia, pero podemos notar que Venezuela es la más pobre, seguido de México, igual en 2025. Acá podemos visualizar un pequeño resumen de por qué hay tantos pobres en Colombia. Acá podemos ver que son 3,80 millones en 2022 y en 2025 pasó a 3,20 millones. Este es el total de, de la región de Latinoamérica. En salud y servicios podemos notar eh, que solamente nos enfocamos en Latinoamérica. Acá con 4 gráficas también. Acá podemos ver eh, quiénes son las personas con pobres con más acceso a servicios y salud. Acá podemos notar que en el 2022 fue Uruguay con 0,99 millones de personas, seguido de Chile. En 2025 Chile y Uruguay intercambiaron, ahora hay Chile y después Uruguay. Acá podemos verlo en porcentajes. Acá un pequeño resumen, análisis, perdón. Acá están filtrado por El Salvador. Vamos a buscar Argentina. Acá cambia. Esta gráfica demuestra los estratos o los sectores donde se concentra esa pobreza en salud y servicios. Por ejemplo, en Argentina, estrato medio, pobreza urbana creciente. Si filtramos Colombia, podemos ver medio baja, rural y desplazados más vulnerables. A un pequeño análisis, sistema mixto con amplia cobertura, brechas en calidad y acceso rural. Bueno, como tal, es el dashboard que queríamos demostrar, es interactivo, fácil de manejar. Con un pequeño filtro podemos visualizar cualquier país de Latinoamérica y lo queríamos graficar de esta manera para enseñar cómo está la brecha de la pobreza en Latinoamérica y en el mundo. Gracias.